Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 21 de febrero de 2020 son: un registro, 2.021.681 vacaciones generadas y no disfrutadas. Los trabajadores regidos por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal no tienen derecho a su pago cuando hayan sido despedidos y en el juicio laboral se decrete su reinstalación, porque no existe prohibición para su goce una vez reincorporados. 2. Registro. 2.021.680 trabajadores al servicio del Estado de Veracruz que orientan e informan al público en general acerca de trámites administrativos. No tienen el carácter de confianza, porque esas funciones son diferentes a las de dar asesoría. 3. Registro. 2.021.679 trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, cuando demandan el reconocimiento de la antigüedad genérica para obtener su pensión jubilatoria, debe tomarse en cuenta la generada en los periodos que la integran aunque sean discontinuos. 4. Registro. 2.021.678 trabajadores domésticos que habitan en el hogar donde prestan sus servicios. Tienen derecho al pago de tiempo extraordinario cuando no se les conceden los periodos que como mínimo tienen derecho a descansar. Legislación vigente a partir del 1 de diciembre de 2012. 5. Registro. 2.021.677 sustitutivos de la pena de prisión y condena condicional. La limitante para su concesión tratándose de delitos consumados, considerados como graves, establecida en el artículo 85 del Código Penal Federal, es aplicable para los cometidos en grado de tentativa. 6. Registro. 2.021.676 suspensión provisional en el juicio de amparo. Procede concederla contra los efectos del decreto expedido por el Congreso del Estado de Morelos a través del cual abroga un diverso decreto pensionario. 7. Registro. 2.021.675 suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto promovido contra el aseguramiento de vehículo automotor. Es improcedente concederla cuando la negativa del Ministerio Público de devolverlo deriva de la existencia de diligencias ministeriales pendientes. 8. Registro. 2.021.674 suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo. Es improcedente en asuntos promovidos por la directiva de un sindicato contra el decreto de reforma, entre otros, a la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, si solo se defiende el interés del sindicato. 9. Registro. 2.021.673 reinstalación de un médico residente de una especialidad. Procede con independencia de que su periodo de adiestramiento, en la unidad médica receptora donde realizaba su residencia, haya concluido antes o después del dictado del laudo. 10. Registro. 2.021.672 refugiados. Interpretación conforme del artículo 19 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. 11. Registro. 2.021.671 refugiados. El artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que prevé el plazo para solicitar el reconocimiento de ese estatus jurídico, supera el test de proporcionalidad. 12. Registro. 2.021.670 recusación en el juicio de amparo. La falta de cumplimiento del requisito formal de la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos que la fundamentan, en términos del artículo 59 de la Ley de Amparo, da lugar a su desechamiento de plano y no a la prevención al formulante para que se subsane. 13. Registro. 2.021.669 recurso de reclamación en amparo directo. Es improcedente contra el acuerdo del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito que impone una multa a la autoridad responsable, derivada del incumplimiento del fallo protector. 14. Registro. 2.021.668 recurso de apelación. Oportunidad y formalidad para interponerlo y expresar agravios, interpretación de los artículos 1339, 1342 y 1344 del Código de Comercio. 15. Registro.
2.021.667 recurso de inconformidad. El magistrado presidente del Tribunal Colegiado de Circuito no puede fungir como ponente del proyecto de resolución contra las determinaciones que adopte, en las que tenga por cumplida una ejecutoria de amparo directo. 16 Registro. 2.021.666 Prescripción de la acción penal en el sistema acusatorio. Para que proceda su análisis en amparo indirecto, es necesario que exista pronunciamiento previo del juez de control, pues, de lo contrario, se viola el principio de contradicción, inaplicabilidad de las jurisprudencias primera, J18/99 y primera, J62/99. 17 Registro. 2.021.665 Procedimiento de huelga regulado en la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado no debe declarar su incompetencia ni remitir el expediente a otro órgano jurisdiccional de trabajo sin haber emplazado previamente al patrón. Aplicación supletoria del artículo 928, fracción B chica, de la Ley Federal del Trabajo. 18 Registro. 2.021.664 Pensión por viudez. El artículo 130 de la Ley del Seguro Social, al prever que si al morir el asegurado o pensionado tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir dicha prestación, no viola el derecho fundamental de igualdad ni el principio de no discriminación, previstos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 19 Registro. 2.021.663 Pensión por incapacidad permanente parcial. Los artículos 58, fracciones 2y3 y 61 de la Ley del Seguro Social, al prever que su pago debe realizarse a partir de que se determina el grado de incapacidad y no desde la fecha en que ocurrió el riesgo que la originó, no son violatorios de los derechos de igualdad y no discriminación. 20 Registro. 2.021.662 Pensión alimenticia definitiva. Es improcedente su modificación mediante el incidente de reducción respectivo. Legislación del Estado de Veracruz. 21 Registro. 2.021.661 Pensión jubilatoria. La omisión recurrente de pagarla oportunamente viola los derechos humanos a la dignidad, al mínimo vital y a la seguridad social de los jubilados. 22 Registro. 2.021.660 Notificaciones al agente del Ministerio Público de la Federación en el juicio de amparo. El momento en que surten efectos depende de la calidad con la que éste se ostente, autoridad responsable, tercero interesado o parte procesal. 23 Registro. 2.021.659 No ejercicio de la acción penal en el sistema acusatorio. Contra la resolución que lo determina debe agotarse, previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 24 Registro. 2.021.658 Juicio de amparo indirecto promovido contra la omisión de pago oportuno de una pensión jubilatoria. Procede, aun cuando el adeudo se hubiese cubierto, para analizar la afectación a derechos humanos del quejoso y decretar las medidas que los tutelen, cuando se advierta que el retardo en el pago persiste y es recurrente. 25 Registro. 2.021.657 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, para determinar si procede la devolución y entrega total o parcial de las aportaciones existentes en las subcuentas que integran la cuenta individual de retiro, solicitada por los beneficiarios del trabajador fallecido. Es necesario contar con una resolución que les otorgue o niegue una pensión por viudez, orfandad o ascendencia, según sea el caso. 26 Registro. 2.021.656 Fundamentación de la competencia de las autoridades administrativas. Alcance y aplicabilidad de la jurisprudencia segunda. J. 115/2005. 27 Registro. 2.021.655 Fondo de ahorro previsto en el artículo 7 del régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. No procede su pago a los beneficiarios de los extrabajadores fallecidos a quienes se les hubiere otorgado una pensión de viudez u orfandad. 28 Registro.
2.021.654 facturas. Carga de la prueba cuando contra quien se presenta niega que el receptor de la mercancía tuviere facultades para ello y las objeta. 29 registro. 2.021.653 ejecución de laudo. Al prevenir el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la imposición de una multa como medida de apremio, no resulta aplicable, supletoriamente, la misma medida, prevista en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 30 registro. 2.021.652 dilaciones presuntamente excesivas en el procedimiento laboral burocrático se configuran si transcurren más de 45 días naturales desde la fecha en que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales, para efecto de promover el juicio de amparo indirecto, aplicación supletoria del artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo a la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz. 31 registro. 2.021.651 despachadores de gasolina en estaciones de servicio. Su relación laboral se rige por las disposiciones del capítulo C del título 6 de la Ley Federal del Trabajo. 32 registro. 2.021.650 demanda de amparo indirecto. Debe desecharse de plano si el acto reclamado lo constituye la omisión del Tribunal Unitario Agrario de pronunciarse en la audiencia de ley respecto de las excepciones de falta de personalidad y plus petitio que el demandado hizo valer en el juicio de origen. Aplicación analógica de la jurisprudencia P. J. 37/2014, décima. 33 registro. 2.021.649 delincuencia organizada. La función del sujeto activo dentro de la organización criminal no constituye un elemento normativo del cuerpo del delito, sino un aspecto vinculado con la punición. 34 registro. 2.021.648 competencia por materia. Si un trabajador en activo reclama la nulidad de la solicitud de un préstamo otorgado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Y, como consecuencia, la devolución del cobro indebido realizado directamente a su salario, corresponde su conocimiento a un juez de distrito en materia civil. 35 registro. 2.021.647 competencia para conocer de los juicios laborales suscitados entre una institución de asistencia privada y sus trabajadores. Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 36 registro. 2.021.646 competencia para conocer de los conflictos laborales suscitados entre los órganos constitucionales autónomos del Estado de Veracruz y sus trabajadores. Por la naturaleza del servicio que prestan, por afinidad, corresponde al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. 37 registro. 2.021.645 autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. No tiene ese carácter la que es vinculada por el Tribunal de Trabajo para el cumplimiento efectivo del laudo, en términos de la Ley número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz. 38 registro. 2.021.644 auto inicial de trámite de la demanda de amparo. Constituye la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado actualiza una causa de improcedencia insuperable, al margen de la amplitud o no de las consideraciones que exprese el operador jurídico. 39 registro. 2.021.643 audiencia prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su citación debe notificarse personalmente a la víctima u ofendido con el apercibimiento de que en caso de no comparecer se declarará sin materia la impugnación respectiva. 40 registro. 2.021.642 orden de aprehensión en el sistema penal acusatorio. El señalamiento del monto económico de lo que estima el Ministerio Público obtuvo el imputado ilícitamente por el hecho que la ley señala como delito, no puede considerarse para justificar la necesidad de cautela para la emisión de aquella, pues de lo contrario, se viola el principio de presunción de inocencia. 41 registro.
2.021.641 acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No lo constituyen la emisión y aplicación de los lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo a trabajadores de la Administración Pública de la Ciudad de México, por lo que el amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. 42 registro. 2.021.640 aclaración del laudo. La falta de firma de alguno de los integrantes del Tribunal Laboral o del secretario que autoriza IDAFE debe examinarse oficiosamente en el juicio de amparo directo y concederse la protección constitucional para que se subsane esa omisión, independientemente de quién promueva la demanda. Aplicación analógica de la jurisprudencia segunda, J. 147 diagonal 2007. 43 registro. 2.021.639 aclaración del laudo. La falta de firma de alguno de los integrantes del Tribunal de Trabajo funcionando como órgano colegiado o del secretario que autoriza IDAFE, no queda subsanada con el hecho de que el laudo sí las contenga. 44 registro. 2.021.638 acción de reinstalación o de indemnización. Cuando el trabajador afirme que el despido ocurrió en un día de descanso obligatorio por ley o inhábil para él sin justificar su presencia en la fuente de trabajo, ese simple hecho, por sí mismo, podría ser suficiente para hacer presumible la inverosimilitud de aquel, Ley Federal del Trabajo y Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.